Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente por este medio virtual nos tenemos que conectarnos para poder participar de la reunión de la Cena del Señor. Y queremos, como lo hacemos todos los domingos, empezar cantando un himno. Y vamos a cantar el himno 459, aquel que dice: crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Para comenzar esta mañana meditando la palabra de Dios antes de participar de los símbolos, vamos a leer en el pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 7. Capítulo 22, versículo 7. Dice la palabra de Dios: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparaos la Pascua para que la comamos.
Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19 dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hasta aquí nomás la palabra de Dios, que Dios añada su más rica bendición en esta porción de su palabra que hemos leído. El deseo de Cristo de comer la última Pascua predica sus sufrimientos que iba a padecer. En el versículo 19, como hemos leído, el sacrificio de Cristo por nosotros. En el versículo 20, la sangre derramada por nosotros. Vuelve en el versículo 19 a decir, en esta ocasión, haced esto en memoria de mí. En esta ocasión el Señor explica realmente todo lo que es y lo que significa la ordenanza, que luego Pablo llama la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. ¿Qué significa? En primer lugar, veamos qué significa en memoria de mí. En el aposento alto no solo se reunió con sus discípulos para comer la Pascua, sino también instituyó la preciosa ordenanza de la cena del Señor. Y también les dio a sus discípulos y a su iglesia, la iglesia que estamos actualmente viviendo, la iglesia del Señor debe obedecerle este mandamiento de hacer esto en memoria de mí. Es un mandamiento que el Señor nos dejó. Es un mandamiento que el Señor dejó a sus discípulos para que lo transmita a la iglesia. Primero vemos que el Señor iba a estar físicamente ausente de sus discípulos. ¿Y cómo iba a estar ausente? Es que era necesario hacerlo en memoria de Él. La ausencia iba a ser física y temporal, y esto redundaría en bendición a sus discípulos, en parte entre el pueblo y con su pueblo. En segundo lugar, que el Señor Jesús quería que sus discípulos lo recordaran siempre. Para el cristiano, no acordarse de Cristo es como no acordarse de su Salvador. Es una cosa peligrosa. ¿Cómo no nos vamos a acordar de aquel que nos salvó?
En el mundo vemos distintos monumentos, distintas estatuas, lámparas encendidas, etc. Pero así también la cena del Señor, que es una ordenanza, debe estar dentro de nuestro corazón, por la que recordamos a nuestro Señor, dando su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tercero, que todo lo que hacemos, tanto en la obra del Señor como en la vida cristiana, debe ser en honor de Cristo y para agradar a Cristo. La esencia de la vida cristiana es esta: vivamos para nuestro Señor. Como lo dice el apóstol Pablo a los romanos, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 14, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para Él, Señor vivimos, o que muramos, del Señor somos. Y en segundo lugar, Jesucristo quiso sobre todas las cosas que recordemos su muerte. ¿Por qué? En primer lugar, porque su muerte fue el propósito de su venida. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos, dijo. En segundo lugar, porque su muerte fue para salvarnos, para darnos vida. Yo no he venido para que tengan vida, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo en otra oportunidad. En tercer lugar, porque al recordar nosotros sus muertes, estamos también anunciando su venida. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dijo el apóstol Pablo. Terminemos con una ilustración. Un joven todas las semanas llevaba al cementerio una rosa blanca a la tumba de un amigo suyo. Y él decía: en el ejército yo fui condenado a muerte. Y él, que era soltero y solo, dio su vida por mí. En cambio, yo tenía una familia y era casado. Él decidió tomar mi lugar, de modo que yo vivo gracias porque Él murió por mí. Qué verdad, qué comparación que podemos hacer nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros vivimos gracias a que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, en el día de hoy participemos pues de la cena del Señor, en memoria de Él, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Quién? Cristo Jesús, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros vivimos, y vivimos para siempre. Un día dejaremos este mundo. Un día iremos al encuentro con Él. Y Él nos recibirá. Y estaremos con Él para siempre, jamás. Que el Señor nos bendiga. Ahora vamos a participar de los símbolos. Vamos a dar gracias, recordando lo que Él nos dejó instituido, que hagamos en memoria de Él. Vamos a orar por el pan y por la copa. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo para darnos vida, pero para darnos vida en abundancia, y para tener esta vida aquí, pero esta vida es pasajera, para la vida futura que tú nos tienes preparado, allá, preparando un lugar a la diestra de nuestro Salvador, de nuestro Dios, para cuando
Dios disponga, tú nos vengas a buscar y así juntos podamos gozarnos. Por eso, Señor, en este pan recordamos tu cuerpo sacrificado en la cruz del Calvario. Y en la copa recordamos tu sangre derramada en esa cruz para limpiar nuestros pecados. Por eso te agradecemos, Señor, te agradecemos y queremos rendirte este culto y este momento en memoria de ti. Esto lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Una vez más tuvimos la posibilidad de estar juntos para compartir entre todos esta reunión de adoración, de memoria de la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Gracias tenemos que dar a Dios que nos permite en estos momentos poder, por medio de este medio virtual, estar juntos, aunque sea a la distancia. Llevamos ya 120 días cumplidos de esta situación excepcional que está pasando en el mundo, que no es, ya lo hemos mencionado alguna vez, no es la primera vez que sucede, ha pasado ya en el mundo en varias oportunidades, tal vez no tan grave como esta por la extensión de la diseminación en todo el mundo a raíz de los viajes, pero siempre la humanidad ha salido y esta también ha de ser una oportunidad para que la humanidad salga y entienda que Dios está por sobre todas las cosas y permite todas estas cosas para que todos aprendan a respetar la persona de Dios y su voluntad por superior a todos la voluntad que los hombres pudieran tener. Gracias al Señor tenemos que dar por estos sistemas que nos permiten estar juntos. Escuchaba estos días que la virtualidad está superando a la personalidad, a las relaciones personales. Yo creo que no es así, es una transición que nos permite vernos, juntarnos, compartir juntos. Pero la relación personal nunca ha de ser superada. La posibilidad de estar juntos, de cantar, de darnos la mano, de saludarnos, de compartir entre todos físicamente, eso no tiene precio. Y seguramente el Señor nos está dando esta posibilidad para que
deseemos un poco más esa situación y juntos pronto podamos encontrarnos para retomar nuestra vida habitual. Gracias al Señor porque nos permite estar juntos a pesar de la distancia. Vamos a dar gracias a Dios por medio de una oración para terminar esta parte y luego entonces los encargados continuarán con la reunión habitual de los domingos. Esta es una tarea que nos ha permitido incrementar nuestras actividades y eso no lo tenemos que dejar aparte. En todo este tiempo hemos podido conservar las actividades e incrementarlas, ya que la de los miércoles, por ejemplo, no la teníamos y ahora se ha hecho imprescindible para todos. Agradezcamos a Dios por este privilegio. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos una vez más porque nos has permitido hacer memoria de la obra del Señor Jesús en la cruz, que nos permite ser parte de la familia tuya, Padre, y tener la esperanza del pasado, los avatares, las dificultades de un mundo tan complicado, que tú has permitido que sucedan estas cosas como las que estamos padeciendo. Una vez pasado todo esto podamos encontrarnos todos, tanto aquí como también estando una vez pasada esta vida en el cielo, junto al Señor en tu presencia. Señor Padre, gracias por todas tus bendiciones. Bendice cada familia, cada hogar de la congregación y que la luz de tu presencia ilumine cada mesa en este día. Bendice también la reunión que viene a continuación, que juntos podamos disfrutar de tu palabra. Que el Señor, te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a todos, buenos días. Nos encontramos también el próximo miércoles a las 20:30 en la reunión de los días miércoles que tanto bien nos hace. Y ahora a continuación tenemos la reunión habitual de los días domingo. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Es un placer haber podido compartir la cena como hasta hace unos instantes y comenzar esta reunión como cada domingo. Sabemos ya y acostumbrados a este nuevo formato, pero contentos y esperando poder vernos y escuchar de la palabra del Señor. Antes que nada quiero apartar un tiempo para agradecer el trabajo que desde el silencio están haciendo muchos de nuestros hermanos, no solo repartiendo alimentos a familias y amigos, sino también para organizar y programar todas estas reuniones virtuales. Realmente es mucho el tiempo que le dedican y lo hacen de todo corazón para que la palabra del Señor se conozca y se transmita. Así que gracias tanto a los músicos como a los que se encargan de programar y editar todas estas reuniones, y también a los hermanos y a los ancianos que se encargan día a día de preguntar cómo nos encontramos y por sobre todas las cosas de acercarnos la palabra de Dios. Antes de comenzar con las canciones vamos a orar y ya continuamos con la reunión. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias
porque este tiempo difícil ha sido de enseñanza para todos nosotros, a veces con días duros, otros días más livianos, Señor, pero en todos ellos con la esperanza de encontrarte al final de nuestros días y de agradecerte por todo lo que nos das y cómo nos sostienes, Señor. Quiero pedirte no solo que abras nuestros oídos, que abras nuestros corazones para escuchar tu palabra, sino también porque cada familia, cada ser amado, cada conocido que nos rodea, Señor, y de los que en este momento nos están escuchando, se encuentren en buenas condiciones, que puedan ser suplidas todas sus necesidades. Si están pasando por momentos de enfermedad o por momentos de dolor, Señor, que estés acompañándolos. A pesar de todo este tiempo, estamos esperanzados de que pronto todo se va a poder restablecer, Señor, aunque en ese tiempo solamente vos lo conoces. Gracias por todo, por tu salvación, Señor, por tu obra, y quédate en lo que resta de esta reunión. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nadie más llena mi ser.
hermanos, qué gusto poder saludarlos una vez más. Estamos contentos de seguir congregados, ¿verdad? Pero con ganas de poder abrir la palabra de Dios. Quería en este día poder compartir con ustedes una historia o quizás un tema que viene bien para estos tiempos que hoy por hoy estamos viviendo. ¿Por qué se preguntarán? Y es por el hecho de, quizás ahora vamos a plantear, ¿sí? Dos opciones para estar mejor, por si tendríamos que ponerle un título al mensaje de hoy. ¿Y por qué son dos opciones? Son las que vamos a ver 2 puntos, pero el hecho está en estos tiempos que estamos atravesando, en todo esto que está sucediendo, obviamente que también llega a nosotros y hay distintas sensaciones y situaciones por las que atravesamos que obviamente cada uno la ve de diferente manera, ¿verdad? Y cada uno reacciona de diferente manera frente a este escenario que está ocurriendo y que nos está ocurriendo a nosotros, ¿sí? Ya hemos cambiado todo, un poco hablábamos de esto el miércoles, pero cómo seguir o cómo continuar a pesar de esta situación, ¿verdad? Y vamos a hablar, leyendo en la palabra de Dios, en la carta de Filipenses, allí donde escribe Pablo en el capítulo 4, vamos a leer solamente los versículos 6 y 7, y allí son los 2 puntos o las 2 opciones que yo les estaba diciendo que les quería proponer para sentirnos quizás un poco mejor, ¿sí? Dice Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el versículo 7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra y la lectura de ella. Ahora, ¿cuál es la primera opción que yo hoy quisiera traerles? Y es descansar en Jesús. Y nos vamos a basar en lo que dice aquí el versículo 6. Pero antes me gustaría poder comentar un poco el contexto en el cual la iglesia de Filipos se encontraba. Es una iglesia nueva. Si estudiamos un poco su historia nos vamos a dar cuenta que es una iglesia a la que Pablo amaba mucho, ¿sí? Les escribe también, vemos el contexto un poco, instando a que resuelvan algunos problemas, y vemos allí los primeros versículos del capítulo. Dice un apartado a Evodía y a Síntique para que sean de un mismo sentir, y cómo el apóstol siempre apuntaba a buscar la comunión, a tener la vista puesta en Jesús. Lo vemos en otras cartas, como siempre el apóstol habla y desafía, ¿sí?, a aquellos a quienes estaban dirigidas las mismas a poder mirarlo solo al Señor, ¿no? Y no perder de vista con cosas que quizás le rodeaban y no tienen importancia. Pero si nosotros nos seguimos basando en lo que ocurría allí, vamos a ir al capítulo 1 y de los versículos 27 al 30 vamos a encontrar algunas cuestiones que el apóstol menciona, ¿sí? Habla quizás de una batalla espiritual que se estaba allí gestando, y si ustedes leen allí van a darse cuenta que también hay un desafío y unas palabras de aliento del apóstol. Por ejemplo, termina el versículo 27 diciendo que sean de un mismo espíritu y combatan unánimes por la fe en el Evangelio, ¿sí? Que no se intimiden. Y como el apóstol en tantas ocasiones él da una palabra de ánimo, una palabra de apoyo. Y quizás es lo que nos pasa hoy a nosotros, ¿verdad? Puede pasarnos que a nosotros no nos suceda nada, que a pesar de las circunstancias estemos atravesando este periodo de buena manera. Quizás el Señor no nos está haciendo faltar nada, sabemos que es su promesa sí, pero hay otras personas que conocemos que tienen necesidad, y es allí donde nosotros tenemos que tomar la actitud que tomó el apóstol, de estar con aquellas personas que lo necesitan, de orar, y después lo vamos a ver un poco más adelante, por aquellos que quizás necesitan algo y todavía no lo encuentran, y sabemos que es el Señor, y estamos ahí nosotros para poder contarles
que hay otra esperanza, que hay una esperanza, que es Jesús. Por ello, hermanos, que tenemos que descansar en Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener, me acuerdo que cantábamos hace mucho tiempo, un coro que decía, hay pruebas y problemas que no quieren que alabemos al Señor, que no quiere que le adoremos. Y el enemigo está constantemente maquinando y tratando de planificar distintas cosas para que nosotros no vivamos la vida que debemos vivir, no vivamos de la forma en cual queremos vivir. Pero ¿qué nos dice Pablo? Sigan combatiendo, estén firmes. Si leemos un poco antes, allí en el capítulo 3, vamos a ver que también el apóstol nos insta a sentir una misma cosa, a poder todos juntos alcanzar un mismo objetivo. ¿Qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo. A mí me basta solo con el Señor. Y eso es lo que también nosotros debemos decir. A mí me basta solo. Lo cantamos, ¿no? Jesucristo basta. Yo lo tengo a Él y lo tengo todo. Por eso es que tengo que descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque dice, por nada estéis afanosos. Más allá del contexto en el que vivimos, Pablo les dice, no se inquieten. Allí el original no habla de estar afanosos, sino que dice que no se sobresalten, no se inquieten, estén tranquilos. Mirá, Pablo, quizás a tu alrededor puedan estar pasando diferentes cosas que te hagan perder el equilibrio. Te hagan quizás empezar a preguntarte distintas cosas que digas, ¿y ahora cómo lo voy a resolver? Pero el Señor a través de Pablo nos dice, no te inquietes. Mirá, la situación, el entorno hoy por hoy de Argentina no es el mejor. Debemos ser realistas en esto. Pero no hay que inquietarse. Pero Pablo, ¿cómo me venís a decir eso? Mirá lo que pasa. Tengo conocidos que perdieron el trabajo, tengo conocidos que tienen COVID y tantas otras cosas más y es por eso que los entiendo. Pero yo sé que el que va conmigo puede mucho más. Y que hay un propósito detrás de todo esto. Por eso, hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra, no nos inquietemos. Esperemos y disfrutemos de lo que el Señor tiene. Seguramente hay un propósito que yo no puedo entender, quizás ustedes sí. Pero hay algo de parte de Dios. El hecho está en que estemos tranquilos. ¿Por qué? Porque también pensaba en esto, en el inquietarse, en el sobresaltarse. Siempre lo digo un poco a manera de broma, pero en esta cuarentena todos hemos experimentado o puesto en práctica distintas habilidades que quizás no sabíamos que teníamos, Hemos sido pintores, hemos sido arquitectos, carpinteros, chef, ¿sí? Y tantas otras cosas más. Pero me pregunto y les pregunto, ¿cómo estoy aprovechando el tiempo yo en cuanto a mi relación con Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para que mi comunión con el Señor crezca? ¿Estoy leyendo más la Biblia? ¿Estoy orando más? ¿Estoy invirtiendo más tiempo en el estudio de la palabra? ¿Estoy viendo quizás videos en donde hay mensajes expositivos de la palabra de Dios? No lo sé. Pero me gustaría que te preguntes eso vos. Déjenme decirle que yo me lo he preguntado y que trato día a día de poder mejorar en los aspectos en los cuales creo que no estoy bien. Porque quiero que mi relación con el Señor sea cada día un poco mejor. Que el Señor cada día me muestre más cosas, me hable más a mi vida, poder estar en mejor comunión con Él. Me falta mucho. Y déjenme decirles que también yo me inquieto. Que yo también me sobresalto en algunas cuestiones. No son solo ustedes, a todos nos pasa. Todos atravesamos por diferentes cosas. Y si no es a mí, es a alguien a quien yo aprecio, alguien cercano a mí. Pero también si hacemos una mirada al interior nuestro, como dice acá, ¿sí? Como expresa, habla directamente a la persona,
Si yo miro hacia adentro, hacia mi corazón, y si busco respuesta de parte de Dios, me encuentro con dos versículos. Uno es el Salmo 37:5. ¿Se acuerdan lo que dice? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomendar al Señor: Señor, yo te entrego esto, porque sé que esto quizás me sobrepasa, porque sé que esto me está superando, esta situación, no sé si la voy a poder controlar. Descanso en vos. Encomienda a Jehová tu camino. Ahora, otro pasaje que podríamos mencionar es el de 1 Pedro 5:7. ¿Se acuerdan lo que dice allí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, hermano, te pregunto, y me lo digo a mí mismo, ¿no sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros? ¿No sabemos que Dios controla nuestra vida? ¿No sabemos que Dios busca solamente el bien para aquellos de los que le aman? ¿No lo sabemos? Ahora, todo esto que venimos diciendo me lleva a nuevamente replantear esta pregunta: ¿cómo estoy aprovechando este tiempo en cuanto a mi relación con Dios? ¿Cómo? Mirá, hace un día, ayer, día viernes, terminé mi facultad, ¿verdad? Me recibí, terminé el título y demás. Y pensaba esto, ahora terminé, ya no tengo excusas, no la cursada y demás. ¿Y ahora qué voy a hacer para el Señor? ¿En qué voy a aprovechar ese tiempo que invertí en una cosa? Más allá de que quizás uno proyecte a futuro, este tiempo, ¿cómo se lo voy a dar al Señor? ¿O en qué cosa lo voy a invertir para el Señor? Confiemos en el Señor, porque Él tiene el control. Pero también quisiera que esto nos pueda servir para nosotros mirarnos hacia adentro, como mencionaba recién, y evaluar cuál es nuestra situación. No estoy hablando de que estoy planteando una crítica, pero que evaluemos en dónde estamos parados hoy. Porque dice: no se afanen, no se inquieten, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tengo varios libros acá acerca de la oración y son hermosos, y los autores, Dios los ha guiado y bendecido para escribir esos libros. Pero una cosa es la teoría y otra muy diferente es la práctica. Cuando leía este versículo me preguntaba: Pablo, ¿cómo estás orando vos? ¿Cómo es mi vida de oración hoy? ¿Es la que realmente debería ser? ¿La forma en la cual estoy orando, el tiempo en el cual estoy orando, es el que Dios merece? ¿Es el que yo necesito? ¿O tan solo mi vida de oración hoy se basa en una rutina? Cuando me despierto, oro, le entrego el día al Señor, gracias, algo breve. Cuando voy a almorzar o a cenar con mi familia, oramos agradeciendo los alimentos y ya está. Quizás cuando me acuesto también le agradezco al Señor por lo que pasó. Tenemos la variante de los días miércoles, ¿verdad?, que compartimos allí y se expresan y se exponen las peticiones de la iglesia y ya está. O mi vida de oración va mucho más allá que una simple rutina. Dejemos a un lado lo que yo le digo al Señor y cómo debemos dirigirnos a Él. Pero hablo de la calidad que yo le estoy dando, cómo estoy invirtiendo en mi vida de oración. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Y acá hay algo también que me gusta: oración, ruego, pero dice con acción de gracias. Esto es algo que toca las fibras íntimas de cada cristiano. Acción de gracias. ¿Por qué lo dice el apóstol? ¿Cómo estamos agradeciendo? Hemos escuchado seguramente montones de mensajes o nos han dicho montones de veces
que el cristiano siempre es el que más pide y no el que tanto agradece. ¿Cuánto tenemos para agradecerle al Señor en este tiempo? ¿Cuánto yo tengo que decirle al Señor, gracias Señor, por todo, infinidad de cosas? No bastaría el tiempo de la reunión entera para que nosotros empecemos a enumerar y a hablar sobre las cosas de las cuales nosotros tenemos que agradecerle al Señor. Pensalo ahí, donde estás. En todo este tiempo, en tu vida, ¿cuáles son las cosas de las cuales tenés que darle gracias al Señor? Y hoy por hoy no están presentes en tu oración, en mi oración. Hay muchas, ¿verdad? Sí que lo hay. Quizás nos olvidamos de las más pequeñas, de las que tienen menos detalles, pero no así, no por eso son menos importantes. No dejemos nunca de presentarnos ante el Señor con acción de gracias. No es una oración, pero sí es una costumbre que el pueblo de Estados Unidos, que la nación de Estados Unidos tiene. En octubre ellos celebran el Día de Acción de Gracias. Es una tradición que viene hace muchos años en donde los granjeros dedicaban un día para darle gracias a Dios por cómo Él les había provisto, ¿sí?, en cuanto a su cosecha y demás. Copiamos tantas cosas y ¿por qué no copiamos esto? Qué lindo es poder apartar todos los días, pero un día en especial para darle gracias a Dios. Por como cantamos, lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Señor, yo te agradezco. Gracias, Señor. Nunca dejemos de tener esto presente en nuestra vida, de llegar a Dios, delante del Padre, con acción de gracias. Maravilloso. Continúa, dijimos que descansamos en Dios, pero ahora vamos a hablar de disfrutar de Dios. Y es lo que dice allí el versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué hablamos de disfrutar de Dios? Porque cuando uno tiene paz, cuando su vida cambia, cuando ya no todo es igual, cuando da un giro a nuestra vida, cuando depositamos nuestra fe en Dios, tenemos paz que otros no pueden tener. Díganme si no, pensemos si no, en esta situación, cómo la encara un cristiano a cómo la encara alguien que no tiene la fe en Cristo. Diferente. ¿Sí? Es así. ¿Por qué? Porque el Señor nos trae paz en medio de la tormenta. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 4, versículo 8 y 9. También escribiendo el apóstol. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Qué gran palabra del apóstol, ¿no? Pero también dice, en el versículo 18 del mismo capítulo, no mirándonos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Se acuerdan que veníamos diciendo, ¿no?, que Pablo siempre habla de apuntar nuestra mirada arriba? Fíjense cómo él les estaba instando a los hermanos, así de Corinto, a que pese a las dificultades, pese a la situación en la que están, uno lo ve de otra manera. Porque uno encuentra paz en medio de la tormenta, porque uno lo ve, la situación lo toma de otra manera. Estamos padeciendo todos la misma situación, hermanos, pero yo sé que Cristo cuida por mí, cuida por mi familia. Y sé que todo está marchando según el designio de su voluntad. Nada escapa a Él. Por eso es que el Señor me da paz en medio de la tormenta. Y si tal vez estamos viviendo una tormenta, acordémonos de una de las cosas que el Señor Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Cuando los discípulos estaban todos descontrolados porque no sabían qué hacer, porque la tormenta estaba acechando sobre la barca, Él se despierta, se para y le dice, calla y enmudece.
Porque frente a una adversidad, frente a un momento complicado, el Señor tiene el control. Porque el Señor es quien controla la situación. Porque el Señor es quien calma la tempestad. A nivel geográfico, pero también en mi vida. Y si vos estás pasando por una tormenta, si estás pasando por una dificultad, ¿qué mejor que entregársela al Señor? Y decirle, Señor, yo solo no puedo. Te entrego esto a vos para que vos tengas el control. Esa es la mejor decisión que nosotros podemos hacer. Eso es lo que me lleva a mí a disfrutar de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando hablamos de distintas características que el Señor brinda o el Señor tiene, no podemos llegar a imaginar todo el alcance que ellas tienen. Sobrepasa todo entendimiento, va mucho más allá de lo que pueda imaginar yo. Tiene el control mucho más allá de lo que yo pueda llegar a pensar que es así. Nada escapa a Él. Hermanos, nada se escapa a Él. Esto no se le escapa a Dios. Esto no es algo, un descuido de Dios. Él tiene el control. Y Él fue quien lo permitió. Pero nada va a ir más allá de lo que Él diga. Nada puede ir más allá de que el Señor dé su aprobación. Hay algo acá, una palabra que es muy linda para que la tengamos en cuenta, y es: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando leemos a través de la palabra de Dios y vemos cuando habla de pensamientos, de corazón quizás mucho más, nos llevaría mucho más tiempo, ¿no? Hay muchos pasajes en donde se habla del corazón, vienen a mi mente varios, no los quiero mencionar porque el tiempo ya está pasando. Pero cuando habla de guardará, allí en el original, el griego, el concepto que encierra esta palabra es que el Señor va a poner una guardia militar. Ese es el concepto literal de esta palabra, ¿sí? Una guardia militar delante de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Entonces, ¿hay algo que escapa a Él? ¿Hay algo mejor que depositar nuestra confianza en el Señor? ¿Hay algo mejor que descansar en Él? ¿Hay algo mejor que disfrutar de Él? No. No hay nada mejor. Porque el Señor cuida de nosotros. Porque el Señor va a guardar. Nada nos va a pasar. Nada nos puede pasar cuando nosotros estamos confiando en el Señor. Porque Él va a poner a una guardia militar, si es necesario. Él cuida de nosotros. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Gracias al Señor por su cuidado, por su protección, porque ni aún un solo cabello que cae de nuestra cabeza se escapa de Él. Qué poder, qué importante que somos para el Señor, ¿no? Qué importante que soy para el Señor. Aunque no lo crea, aunque quizás no valore esto, soy importante para el Señor. Miren, hermanos, es un tiempo especial, no podemos negarlo. Es un tiempo en el cual, de una forma u otra, también el Señor nos quiere hablar. A la iglesia, en general, a la iglesia local. Pero ¿cuál será nuestra reacción? ¿Vamos a seguir desesperados, sin control? ¿O vamos a tener la verdadera certeza de descansar en el Señor? Me viene a la mente un ejemplo. No sé si han sentido hablar alguna vez a Dietrich Bonhoeffer. Él fue un pastor con gran relevancia en la época del nacimiento de la Alemania nazi. De hecho, fue un mártir de Cristo, en nombre de Cristo. Fue asesinado
por el ejército nazi, pero si él algo tenía en claro, es que no iba a dejar que la situación que le estaba rodeando le intimidara. ¿Porque quería que su nombre tomara relevancia? No. Porque él sabía que estaba cumpliendo con el plan de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Que quizás nosotros, hoy por hoy, nos esté rodeando una situación difícil. Que quizás hoy nosotros estemos en una situación particular y que no encontremos la salida o las respuestas que estamos buscando. Sería bueno que pensemos si es la forma en la cual lo estamos haciendo lo correcto. Dios nos insta a que pongamos su mirada en Él. Pablo lo relata en muchas de sus cartas, pero la decisión tan solo es tuya y es mía. Hemos visto acá dos opciones para transitar mejor este tiempo, podríamos decirlo. Pero el descansar en el Señor y disfrutar del Señor es una decisión que solo van a hacer de mí. Yo quiero hacerlo, hermanos. Yo quiero no estar inquieto, no apresurarme, sino poder estar tranquilo, aprovechar el tiempo que Dios me está dando para que esté con Él. ¿Qué mejor decisión que decidir, valga la redundancia, descansar en Él para disfrutar de Él? Hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo a que podamos ser un reflejo vivo de lo que la paz de Dios transmite. Y que el Señor nos ayude a brillar. El mundo necesita actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad, decía un viejo coro. Que esa sea tu realidad y que esa sea mi realidad. Amén. Que el Señor nos bendiga. Les mando un gran abrazo. Chau. Bien, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Te invito a que el próximo miércoles, 20 y 30 horas, estés acompañándonos como cada día miércoles estudiando acerca de los milagros del Señor Jesús. Y el próximo domingo, como hoy, desde las 11 de la mañana, primeramente con la Cena del Señor y a continuación con la reunión central de la predicación de la Palabra de Dios. Cuídate y nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Chao.